Lucas capítulo 14, verso 1 dice: aconteció, y tengan mucho cuidado con la lectura, aconteció un día de reposo, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. El que me diga que es hidrópico se gana un CD del grupo de la iglesia. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron. Y él tomándole, le sanó y le despidió, y dirigiéndose a ellos dijo: ¿quién de vosotros su asno o su buey cae en algún pozo? No lo sacará inmediatamente, aunque sea el día de reposo. Y no le podía replicar estas cosas. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a las bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. ¿Qué versión tan linda? ¿Por qué? No te sientes en el primer lugar. No te sientes sino en el último lugar. No en el primero. Porque cuando yo me enaltezco, tengo el peligro de ser humillado. Mientras que si yo estoy en ese punto de humildad, de sobriedad, todo lo que Dios me da proviene del Señor, tengo paz, serenidad, pongo primero al reino de Dios, voy a estar bien. Amén. Bueno, vamos al verso 1, chicos. Líderes, saquen sus esferos, por favor, sus cuadernos. Dice: aconteció un día de reposo, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. ¿Jesús entró cuándo? Un día de reposo. ¿Cuándo entró Jesús? ¿A cenar donde quién? Un día de reposo. Jesús entra a la casa de un fariseo que era gobernante. ¿Qué harías tú donde te invite el alcalde o el presidente de la república a cenar a su casa? Pero tú sepas que en esa casa van a haber todos los del gobierno y todos van a estar acechándote. Van a estar hostigándote. Van a estar en contra tuya. ¿Van a estar qué? En contra tuya. Y a veces nosotros pensamos que Jesús o que Dios quiere que nosotros estemos en ambientes que no sean hostiles. ¿Cierto? Nosotros a veces creemos que Jesús quiere que nosotros no estemos en ambientes que sean hostiles. Y resulta que aquí Jesús iba obligado a comer a esa casa de ese gobernante. ¿O no? ¿Iba obligado Jesús a cenar a la casa de ese gobernante? No, él iba por voluntad propia. Y él sabía que lo iban a acechar de continuo en ese lugar. Pero él fue. Porque nosotros tenemos que tener, como líderes cristianos, dejar de tener temor a estar en lugares que sean hostiles. A estar en lugares que sean, ¿qué? Hostiles. Donde la gente que ahí nos aceche. El mismo Jesús estuvo dentro de ese lugar. El mismo Jesús entró por voluntad propia a ese lugar. Pero la gente que estaba en ese lugar lo estaba esperando para acecharlo. Para acecharlo.
¿Qué sucedió? Nosotros tenemos que entender, el ambiente hostil no va a estar en contra de ti siempre. A veces Dios quiere que tú estés en un ambiente hostil para que tú seas el que cambia y para que seas tú el que trae reflexión en ese lugar. ¿Les muestro? Y he aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. El que sepa que es hidrópico, antes de que termine la charla le regalo un CD. Y por web también pueden opinar. Era un hombre enfermo. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar el día de reposo? Todos le acechaban porque era día de reposo y estaban buscando que Jesús hiciera algo que no debía. Pero él, antes de hacer algo, les dijo. Él fue el que empezó a afectar su ambiente. Él fue el que empezó a afectar el ambiente hostil. No llegó a sentarse y a sentarse mal y a sentarse en una esquina. Él empezó a través de la palabra de Dios, de la luz de la Biblia, empezó, pero no como un evangélico, ¿no? No se paró encima de una mesa y dijo: hermanos, arrepiéntanse que esto es para el infierno. Sino, él empezó desde su inteligencia y sabiduría a presionar y a sacar la religiosidad de ellos. Ojo, yo quiero que se detengan un momentico en esto. Y he aquí que estaban delante de él un hombre hidrópico. Si Jesús está cenando y hay mucha gente a su alrededor, detrás de él, acechándolo, ¿cómo Jesús tuvo el tiempo para ver un tipo que estaba enfermo entre ellos? Está lleno de presión alrededor Jesús. Todo el mundo busca que cometa un error. Y Jesús está con la libertad mental de ver un hombre que está enfermo. Si Jesús, estando en esa tensión tan brutal, en el lugar de un gobernante, en el hogar de un gobernante, con gente de muy alto nivel y además gente que estaba buscando que él cometiera un error, y él no pierde su visión. Él está con el presidente de la república, toda la gente que hay a su alrededor está esperando que Jesús cometa un error y él no pierde su visión. Y él, el jardinero que va pasando, que está enfermo, dice: ay, ese jardinero está enfermo. Imagínate la visión de Dios, la visión de Jesús. Entonces yo no entiendo cómo a veces nosotros tenemos la excusa de perder la visión que Dios nos ha dado, o las responsabilidades que Dios nos ha dado. Yo no entiendo cómo hay líderes que Dios no aprueba que hagan eso. Porque es que hay líderes que porque pasó la mosca, ay, no hice célula. Vino mi tía de Paraguay, no pude ir al culto. Vino mi abuelita de Marte, no pude ir a la reunión de jóvenes, no pude ir a líderes. Y siempre están perdiendo de continuo la visión por cosas que pasan a su alrededor. Y a mí me gusta mucho el ejemplo que da Jesús, porque dice que él estaba en un ambiente hostil, pero aún ni así perdió su visión. Piensa tú, si eres un líder que Dios aprueba o desaprueba. Si las cosas de Dios tú no las pierdes de percepción por lo que pasa en tu día. Ejemplo, el día que yo tuve el accidente, pues yo estaba pendiente de mi accidente, sí, pero también estaba pendiente de la reunión de dosis, de la gente, de la responsabilidad, porque tú tienes claro que lo importante es lo que estás haciendo para Dios. Jesús estaba en medio con el presidente, digámoslo, o el alcalde, con concejales, y ve el jardinero que pasa enfermo. Dice: ay, este señor está enfermo, voy a sanarlo. Es increíble. Dime, si tú tienes un empleo en una super empresa y en un super auto y en un super ejecutivo, ¿pierdes las responsabilidades que tienes en el ministerio? ¿Cuál es la excusa para que un líder deje de hacer lo que se le manda hacer? Jesús tenía la visión clara en todo tiempo. Dime, ¿es un problema para Dios, es culpa de Dios regalarte un auto nuevo? Porque ahora, por estar cuidando el auto, no haces lo que tienes que hacer para Dios. ¿Es culpa para Dios darte un Atari, darte, no sé, las bendiciones que Dios te ha dado,
para que tú te detengas detrás de esas bendiciones y no cumplas con tus responsabilidades en el ministerio o en la iglesia o con Dios. Jesús está en un ambiente hostil, sí, pero no pierde su visión. ¿Sabes qué es lo que Dios te ha mandado a ti o no? Líderes, ¿qué nos ha mandado Dios a nosotros como iglesia? Hablarle a otros de Jesús. Hablarle a otros de Jesús. Y dentro de la iglesia hay muchas responsabilidades que se distribuyen. ¿Qué es más importante para ti que esas responsabilidades? Imagínense que hoy llegaran a visitarnos a nosotros de otro lugar del mundo. Y como llegaron a visitarnos, hoy no hacemos reunión. Qué pena, pero hoy no tenemos escuela porque llegó mi abuelita. ¿Qué tiene que ver la escuela de líderes con mis situaciones diarias? Yo no puedo mezclar lo santo con lo profano, lo santísimo con lo común. Está bien que cuides tú de las cosas que Dios te ha dado, de tus bendiciones, pero no están por encima de las cosas santas y de las cosas santísimas de Dios. Primero es, me regalaron un carro y me lo acabaron de dar. ¡Qué bendición! Gloria a Dios. Algún día pasará. Pero ahorita no, porque voy a predicar, tengo una conferencia ya. ¿Qué es primero, el auto o la conferencia? Las ovejas tienen que entender que me regalaron un carro. No, las ovejas no tienen que entender nada. Las ovejas tienen que estar en su escuela de líderes, mirando su escuela de líderes perfectamente y con excelencia. Porque primero son las cosas de Dios. ¿Que es que hay un ambiente hostil? No importa, tú no puedes perder la visión. La gente sigue enferma, la gente sigue perdida, la gente sigue sin Jesús y nosotros fuimos escogidos para cambiar eso. Tercer punto, piensa en algo. Miren lo que dice Jesús. Entonces le habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos, a los intérpretes de la ley, a la gente más dura de la ley del tiempo de Jesús, y a los fariseos, la gente más rica, etc. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Y ellos contestan, mas ellos no contestan, ellos callaron. Y él, tomándole al hombre, le sanó y le despidió. Jesús está en un ambiente hostil y están esperando que él dé papaya, ¿ok? Y Jesús se adelanta y les pregunta, ¿es lícito sanar en el día de reposo a ellos? Y entonces todos se quedan mirándose y dicen, ninguno supo qué contestar. Entonces, como nadie contestó, Jesús tomó el hombre enfermo, lo sanó y lo despidió. Escuchen. Y dirigiéndose a ellos dijo, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea el día de reposo? En otra versión dice, ¿y quién de ustedes, si su asno o su hijo cae en un pozo en el día de reposo, usted no va y saca a su hijo del pozo para salvarle la vida? Y entonces todos no tenían que decir absolutamente nada, no podían. Pero ¿saben qué significa ese asno y ese hijo? La obra que estaba haciendo Jesús con ese hombre que sanó. Que en nuestro caso es hablarle de Jesús a miles o a millones de jóvenes, como lo hemos hecho hasta este día. Pero no te estarás volviendo tú como muy complejo en la vida y ahora cualquier cosa es más importante que ir a sanar a un enfermo, que ir a predicarle a un joven que no tiene Jesús. Piénsate tú, ¿hace cuánto no le hablas de Jesús a alguien? ¿Hace cuánto tú no le hablas a Dios de tu fe? A un amigo que tú sabes que no es cristiano de Jesús. ¿Hace cuánto no llevas a una célula, a un nuevo? O por la excusa de la pandemia, ¿hace cuánto no llamas a tus discípulos, no les haces células, no haces nada para el Señor, porque estás todo el día pensando en todo menos en lo que Dios te mandó a hacer, que es predicar el Evangelio? A mí me gusta el Jesús que veo en este punto. ¿Por qué?
Dice, y no le podían replicar estas cosas, no le podían contradecir lo que decía, porque Jesús se libera. Jesús dice, ustedes están poniendo presión y estoy en un ambiente hostil, pero ahora les pregunto yo a ustedes. Ahora yo les digo a ustedes y los confronta. ¿Es correcto hacer tal o cual cosa? Porque ¿sabes para qué somos expertos cuando nos volvemos religiosos o el líder cristiano se vuelve religioso? ¿Y por qué el arete? ¿Y por qué el arete? ¿Y el tatuaje? ¿Y por qué el cabello? ¿Y por qué la falda? ¿Y por qué la música? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y empiezas tú a cuestionar todo sin ningún sentido espiritual real. ¿Quién de vosotros, si su hijo cae en agua y se está ahogando, en el día de reposo no lo salva? Entonces, ¿cuál es tu excusa en tu día a día para no hacer lo que Dios te manda? Si entiendes el sentido que tiene esto, ¿no? Porque Dios nos llamó a salvar almas. Es como que los hijos de Dios están en un mar ahogándose y Dios nos envía a salvarlos. Entonces, ¿qué día o qué cosa en tu día es más importante que hacer lo que Dios te manda para salvar esas almas? Para construir esas almas, para edificar esas almas. Y me preocupa, porque hay un momento donde el líder tiene que ser como Jesús. Tiene que liberarse y empezar no a oírle a los ambientes hostiles, sino a entender que Dios te envía ambientes hostiles para que desde ese punto de hostilidad tú puedas mostrarles a ellos la luz del Evangelio y decirles, así no son las cosas, señor alcalde, señor presidente o el que sea, así son las cosas. Entonces dicen, no, pero es que a mí me da miedo porque es el pastor. A mí no me da miedo los pastores ni alemanes. Los respeto y Dios sabe que yo los respeto en mi corazón, pero Dios a mí me regaló una mente libre, independiente, en la que yo puedo dar mi opinión sin ser rebelde, desobediente o caer en anarquía. Jamás. Estando sujeto a las autoridades mías, pero teniendo la libertad de ser libre, de dar mi opinión, de ver las cosas como Dios me las muestra a mí y de dejar que los demás las vean de otra manera. Entonces tú necesitas liberarte para llegar a esos puntos de hostilidad y tener la libertad de cambiar las cosas, porque nada cambia si tú piensas igual que los demás. Hay gente que te va a amar, hay gente que te va a odiar, ¿y qué importa? Tú sigues siendo libre. Decir las cosas con amor, con respeto, decir las cosas para edificar, no para destruir, pero siempre siendo libres, teniendo una mentalidad y un espíritu libre. Y a mí me encanta de Jesús eso. Dice, yo voy a cualquier ambiente, no me preocupa. Igual yo voy a decir lo que yo creo. Igual voy a quedar bien delante de Dios porque siempre va a estar la palabra de Dios como el fundamento de mi vida. Y si alguno me dice a mí que no puedo hacer algo porque a él le parece que no es correcto, yo quiero que me lo demuestre con la palabra de Dios. ¿Creen que es correcto salvar almas? Cierro la conferencia de hoy. ¿Hace cuánto tú no le hablas a alguien de Jesús? ¿Quién de ustedes, si su hijo cae en un lago, no lo saca inmediatamente? ¿Hace cuánto nosotros no predicamos el Evangelio? Nos da pena predicar, nos da miedo invitar a la gente a la iglesia, nos da miedo venir nos da miedo todo, hasta despertar ya nos da miedo. En este momento no es tiempo de tener miedo como iglesia. Dios va a cuidar de nosotros, Dios nos va a sostener, Dios nos va a bendecir, pero hay que pisar el acelerador en relación al Evangelio. Tenemos que seguir predicando la palabra de Dios, tenemos que seguir invitando a otros a recibir a Jesús, tenemos que seguir más juiciosos dentro de la iglesia con todas las responsabilidades que Dios nos ha dado, pero sobre todas las cosas tenemos que seguir hablando de Jesús. A los que no conocen a Jesús. A los que ya conocen a Jesús, chicos, ya lo conocen. Debemos de predicarle a los mismos,
Hablemosle a la gente que no conoce, que no hemos invitado, que no hemos hablado de Jesús, porque si no, nunca vamos a cumplir la meta. Tenemos que hablarle a la gente que no conoce, a la gente que ya conoce, ya conoció. Entonces, líderes, desde esta semana activemos de nuevo las células, cuidar los discípulos y cumplir con las responsabilidades que tenemos que cumplir para Dios y en Dios. Somos líderes. Las ovejitas nuevas, la gente que nace nueva, no le podemos exigir responsabilidad, pero los que tenemos cierto tiempo en la iglesia, tenemos que ser 10,000 veces mejor, 10,000 veces más, 10,000 veces más ungidos, más comprometidos, más sabios y más fuertes. En esta época de dificultad todo va a estar bien, pero si nosotros tenemos el carácter de permanecer firmes en la visión que Dios nos dio. Entonces, esta semana células online si no pueden salir de su casa, recuperar las células que estamos haciendo, y si pueden hacer sus células, tienen que empezar a hacer sus células desde esta semana o la próxima semana. Ya empiezan a funcionar las células normales. ¿Por qué? Porque qué tal ustedes puedan orar por gente que tenga el COVID y Dios lo sane. No, tiene COVID, corren. Ok, o sea, hay que cuidarnos, amén. Pero oye, que es que queremos que alguien tiene COVID, que tú vayas a orar por él. No, ¿cómo se te ocurre? Imagínese a Jesús. No, si él tocaba leprosos. ¿Sí sabe que cuando usted toca un leproso, usted se infecta la lepra, no? Entonces, Jesús oraba por leprosos. Dejemos de huir al COVID. Ya empecemos a hacer la obra de Dios con juicio y con cuidado, amén. Entonces vamos a orar, van a cerrar sus ojos todos donde están y van a empezar diciendo: Señor Jesús, hoy te queremos pedir que nos perdones. Que nos perdones porque sí hemos fallado. Porque por algunas cosas de la vida, los momentos de hostilidad, sean porque sean malos o sean porque estamos en bendición, nos hacen perder la visión. Cuando lo primero que debemos cuidar, Dios, es tu amor en nuestro corazón, pero es tu amor para el mundo, es tu amor para los perdidos, es tu amor para tu iglesia, es el cuidado de la obra de Dios, es lo más importante. Lo nuestro puede esperar siempre, siempre puede esperar, es más, siempre debe esperar. No podemos amar a dos señores, porque amaremos a uno y aborreceremos a otro. Asimismo, nosotros debemos amar a Dios y debe ser lo primero, no otra cosa, nunca otra cosa. Así que donde estás, dile: Señor, si he fallado en mis prioridades, perdóname. Perdóname. Yo no puedo dejar de hacer tu obra por darme vueltas en el carro nuevo que me regalaste. Primero debe ser tú. Dile: Señor, perdóname por cambiar las prioridades, por permitir que mi corazón se contamine y cambie, porque primero es el reino de Dios y su justicia. Gracias, Dios, por la bendición, las bendiciones que tú nos has dado. Gracias, Señor. Pero siempre debe ser primero tú, Jesús. Dile: Señor, perdónanos si como líderes hemos sido desaprobados delante de ti. Yo te pido, Jesús, que nos des tu carácter, que nos dejes ser como tú. Solos no podemos, Señor. Solos no podemos, Señor. Solos no podemos, Jesús. Dile: Señor, por favor, hoy déjanos aprender a estar en ambientes hostiles para abrir los ojos a los ciegos. No permitas que sigamos huyendo de los lugares donde tú nos pones para ser luz en medio de tanta oscuridad.
Quita de nosotros el temor de hablar, porque el mundo es el que tiene que ver quién eres tú a través de nosotros. Y déjanos, Dios, no perder tu visión en medio de la bendición, sin importar el lugar donde estemos. Hemos sido llamados a hablar del Evangelio a cualquier persona, siempre. Y déjanos liberarnos, Señor, tener el valor de ser nosotros mismos, tener el valor de pensar, de creer, de hablar, de actuar como tú quieres que seamos, Dios, que esté ligado a tu palabra, que sea de acuerdo a tu carácter, pero que sea lo que somos nosotros, Dios. Porque solamente así, Señor, podremos ganar a otros para Jesús. Porque en encontrar, Dios, quiénes somos, hay un secreto, y es que podremos mostrar y reflejar al Dios que nos ha hecho libres. Yo bendigo, Señor, a Power Coloshursi y a cada líder de esta organización. Los guardo bajo el nuevo pacto en la sangre derramada de Jesús. Espíritu Santo, yo pido que tu presencia esté sobre ellos de día y de noche, y que tu gloria, Dios, vaya delante de ellos, sobre ellos, y sea su retaguardia. Amado Jesús, que ellos sean cabeza donde quiera que estén, y que tu palabra, Señor, sea sobreabundante sobre ellos, sobre sus vidas. Dios, oro que cada ovejita sea cubierta con tu presencia y pastoreada por tu amor. Ruego, Espíritu de Dios, que las otras sedes sean cuidadas y se multipliquen, Dios, como las estrellas del cielo. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Y donde estás, toma la ofrenda que tienes para el Señor hoy. Y como decía la líder Valentina hoy, amado Dios, tus palabras, tu palabra, tu reino tiene principios. Y hoy sembramos, Dios, bajo los principios de la siembra y la cosecha. Yo oro, Dios, que tú bendigas cada persona, Señor, que siembra para esta organización. Y te ruego, Espíritu de Dios, que tú los bendigas sorprendentemente, porque tú no eres deudor del hombre. Tú siempre das más de lo que nosotros damos para ti. Yo te doy gracias porque sé que es verdad. Y porque hoy sembramos, Dios, nuestra cosecha de este año y de los próximos años. Y será sobrenatural. Y te doy gracias porque será y es. Y nadie podrá arrebatar de nuestras manos tus bendiciones. Gracias, Padre, porque estamos bajo el amparo del Omnipotente, bajo la sombra de nuestro Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, chicos, gloria a Dios. Amén. Bendiciones, Power Colossus. Nos vemos el sábado. Juiciosos.